Me complace mucho saludarles. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust. Hoy tenemos una nueva sesión de Bootcamp, como van a poder ver en pantalla. Esta sesión de Bootcamp está enmarcada en la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas, específicamente en la categoría de premiación del TIC Jalisco en México, que es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco. Ya está con nosotros la doctora Yomaira Martinó. Ella es consultora internacional en cambio climático, energía y sostenibilidad y estará a cargo de conducir esta sesión titulada Energías renovables y emprendimiento como motor de la transición energética. Hoy, 19 de enero del 2021. Doctora Martinó, bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros desde la República Dominicana. Un placer, Edgar, un placer a todo el equipo de YBT y sobre todo gracias a ustedes jóvenes que han apartado este tiempecito para que juntos nos inspiremos a trabajar en energías renovables. Muchas gracias, bienvenida, como también la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a través de la plataforma del Zoom, pero al mismo tiempo tenemos una audiencia que nos acompaña en la retransmisión que estamos teniendo a través del canal de Facebook. Al final de la presentación de la doctora Martinó, ustedes podrán también intervenir haciendo uso de la palabra a través del micrófono, para lo cual pueden hacer clic en la mano que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, o bien pueden hacer sus preguntas durante la sesión también a través de la sala del chat, de igual forma las personas que nos acompañan en Facebook. Ahora conozcamos un poco más sobre la trayectoria profesional de la doctora Yomaira Martinó. Como ya dijimos, es consultora internacional en energía y sostenibilidad. Ella es fundadora de Green Energy Dominicana, una empresa de gestión en proyectos de desarrollo sostenible. Es doctora en Derecho, egresada de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en la República Dominicana, su país natal. Magíster en Derecho de la Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, posee el título de Magíster en Política, Legislación y Gestión Ambiental del Programa de Formación Conjunta de RCAFTA, República Dominicana y el CAFTA, en universidades de Nicaragua, República Dominicana, los Estados Unidos y Guatemala. La doctora Martinó ha asesorado a organizaciones como la Secretaría de Asuntos Ambientales de República Dominicana y CAFTA, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Agencia de Cooperación Alemana, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, es creadora de diplomados y de un programa de maestría en Derecho Energético en la Universidad UNIBE. Ha sido profesora en asignaturas relacionadas a energías renovables en universidades en la República Dominicana y en España. Es creadora de una academia en línea sobre temas de desarrollo sostenible llamada Green Energy Academy. Además, la doctora Yomaira Martinó, bueno, tiene otros logros, una trayectoria profesional muy interesante, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global. Y queremos felicitarla, doctora Yomaira, por toda esta trayectoria que ha llevado a cabo y el apoyo que usted ha dado también al campo de lo que es la sostenibilidad, el emprendimiento, la academia, entre otros, y apoyando a la juventud de su país y del resto del mundo. Sin más preámbulo, me gustaría ya cederle la palabra a la doctora Yomaira e invitarlos a que compartan esta experiencia en las redes sociales utilizando el hashtag TICAméricas. Doctora Yomaira Martinó, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Reiterándoles mi emoción, me hablaron de que estamos en un bootcamp de energías renovables, así que yo ando hoy vestida de entrenadora, más que doctora. Mi rol aquí es de inspirarles y lograr transmitirle a ustedes esta pasión por las energías renovables. Ya cuentan con mi admiración por el simple hecho de estar en estas iniciativas que promueve YBT. Aprovecho para saludar a todos nuestros colegas, no solo en Washington, sino también
en México y en Brasil. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué son las energías renovables y por qué son parte de este movimiento de emprendimiento, de innovación y cómo estas dos temáticas, tanto la energía como el emprendimiento, son los pilares de lo que se llama a nivel internacional la transición energética. Cuando hablamos de transición energética, básicamente se refiere a ese cambio que hacemos de la fuente de energía primaria, es decir, los tipos de combustibles que utilizamos para las actividades que requieren este poder calorífico, entre ellas la generación de electricidad, pero también el transporte. Y como ven, son dos de las actividades que más realizamos los seres humanos en nuestro día a día. Desde que nos levantamos de la cama, estamos conectando adaptadores, laptops, celulares, hasta la forma en que nos movemos de un lugar a otro, incluso dentro de esta pandemia, pues requiere un alto consumo de estos combustibles. Así que cuando hablamos de energías renovables se refiere a la forma de generar electricidad o de generar transporte, por decir las dos actividades básicas, a través de una fuente diferente a los combustibles fósiles. Estas fuentes son los recursos naturales y las riquezas asociadas a estos recursos naturales. Básicamente hay una división clásica que es energía solar, proveniente del calor del sol, ¿verdad? Energía eólica, energía marina, que puede ser tanto por las olas, por el movimiento de las olas, como de las mareas, undimotriz o mareomotriz, la energía hidroeléctrica, que ahí se aprovecha el volumen de las aguas de los cuerpos hídricos, energía geotérmica proveniente del calor central de la Tierra, y la bioenergía a partir de fuentes como por ejemplo los residuos orgánicos. Estas son las principales categorías. Usualmente desde el rango de la ingeniería también las subdividen entre esas que son gestionables, es decir, que tú puedes programar su entrada y salida, el suministro que puedas tener de ellas, como es la energía hidroeléctrica y la bioenergía, y las no gestionables se llaman así desde el campo de la ingeniería, aunque yo soy reguladora, por el tema de que no se puede prever quizás una larga temporada de sol o de vientos, aunque esas mediciones son parte de los permisos que otorgan los países para este tipo de inversiones y de proyectos. Sabiendo esto, lo otro que quiero dejarles claro a ustedes que quieren emprender o que están ya motorizando iniciativas en este sentido, es que cuando hablamos de energía, no se refiere únicamente al aprovechamiento de estos recursos, sino que debemos verlo en un contexto holístico. Y aquí vemos que la FAO, a través de un reporte que van a poder acceder dándole clic a esta imagen, pues ha encontrado o ha visualizado el vínculo que existe entre el aprovechamiento energético, la generación energética, el tema del agua y también de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque para estos tres sectores hay retos y metas comunes. El reto común es que están creados o su desarrollo depende del desarrollo mismo de la humanidad, de las necesidades antropogénicas, es decir, de las necesidades que tenemos como seres humanos, pero también como sociedad, como país. Y es ahí donde quiero que ustedes presten especial atención, porque a partir de estas necesidades diarias es que nosotros como emprendedores podemos tener ideas, ¿verdad?, de inversiones, de proyectos, de iniciativas, hasta desde el punto de vista social para satisfacer esas necesidades diarias. Entonces vamos desde el punto de vista del crecimiento poblacional, la gran urbanización que se está dando a nivel global, la diversificación y los cambios en nuestra dieta que requieren, por ejemplo, grandes rubros de suelo, grandes extensiones de suelo, y en ese mismo sentido, el reto común con energía es que para este tipo de energía renovable también se requieren en principio grandes extensiones de suelo. Y otro reto común y una meta común es el tema del cambio climático. Como ustedes saben probablemente mejor que yo, porque esta es la generación que realmente vive y aboga por la acción climática, el fenómeno del cambio climático representa una variación en la forma en que nosotros conocíamos el sistema de clima global. Se está sobrecalentando a unos niveles que desconocíamos o que están fuera de los parámetros considerados
normales por nuestros científicos del IPCC, pero también tenemos derretimiento de glaciares, tenemos sequías prolongadas, así que cada uno de nuestros países en las Américas sufre de manera distinta y en algunos casos común el tema del cambio climático. Todo esto va vinculado a energías renovables por el uso común que tenemos de los suelos y de los recursos naturales. Hay que considerar las limitantes que tenemos en ese sentido. Entonces, entendiendo esto, también debemos saber que ya hay una acción global común para enfrentar estos retos asociados al uso de extensiones de tierra, del agua y de las fuentes naturales para generar renovables a partir de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, donde en el 2015 se adoptó en la Asamblea General ya no nuevos, porque ya tenemos 5 años, implementándolos, pero los 17 objetivos que sustituyen a los objetivos del milenio, y dentro de estos destacamos el número 7, que es el referente a que se garantice ese acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Cómo se traduce esto en el lenguaje socioeconómico, en el lenguaje normal, digamos, en el día a día? Pues se refiere a que haya electrificación rural, es decir, que no importa dónde yo me encuentre dentro de mi país, exista la posibilidad de yo tener un cargador, una lucecita para estudiar. Ese es el acceso universal a que se refiere la meta 7.1. La 7.2 es aumentar las energías renovables. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana se espera que aumentemos a un 25% el uso de las energías renovables para el año 2025. Pero también hay otras metas asociadas al ámbito regional y al ámbito global, que les invito a seguirlas, no solamente también aquí dándole clic a esta imagen, sino en las informaciones que provee la IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable. Están permanentemente subiendo publicaciones a su página web y a sus redes sociales que son esenciales para nosotros definir nuestros emprendimientos. La 7.3 tiene que ver con duplicar la tasa de eficiencia energética y duplicarla es básicamente ampliar nuestros esfuerzos en la forma en que usamos las energías, porque no es únicamente aumentar el porcentaje del uso de energías renovables, es que si no sabemos cómo usarla de manera eficiente, las que tenemos, pues es muy probable que no se consiga la sostenibilidad de este sector a largo plazo sin esa eficiencia energética que va de la mano. Eficiencia energética va desde el tipo de tecnología que se escoge, el aprovechamiento de los suelos, el tipo de electrodoméstico que yo compro, por ejemplo, en mi casa, el uso que hago de algunos aparatos electrónicos asociados a las telecomunicaciones, entre otros. Bueno, hay una categorización internacional para medir eficiencia energética, hay un eco etiquetado asociado a eficiencia energética y vayan tomando nota por si les surge alguna idea. Y en el caso del 7A de este mismo renglón, la investigación e inversión en energías limpias. Nada de esto es posible si no hacemos un trabajo de investigar, de desarrollar innovación, de esto que ustedes están haciendo, de tener una parte para reflexionar sobre qué es lo que realmente se necesita en materia de energías renovables y de eficiencia energética. A eso se refiere ese 7A. Y el 7B es prever infraestructura y tecnología para nuestros países en vías de desarrollo. Hay un ODS que va de la mano con ese 7 y es el 13, porque básicamente cuando hablamos de cambio climático, los grandes sectores que producen los gases de efecto invernadero son justamente el tema de la electricidad y el transporte en sus 3 modalidades, aéreo, marítimo y terrestre, seguidos de otros sectores, como ustedes muy bien saben, el sector agrícola es un gran emisor de estos gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos del ODS 13, las metas específicas van asociadas a políticas, estrategias, planes que vayan desde 2 puntos de vista. Uno, de la reducción de emisiones, que es lo que se llama mitigación del cambio climático, y 2, las medidas que están asociadas a prepararnos como economía, como seres humanos, como infraestructura también, y hasta los sectores per se a los efectos adversos del cambio climático. Es decir, cómo se prepara el sector turismo para enfrentar posible pérdida de costas, cómo se prepara el sector
transporte terrestre si tenemos escasez de combustible fósil. Vayan pensando por ahí. ¿Cómo se prepara el sector agrícola ante prolongadas sequías? Y en ese mismo tenor, ¿cómo seguimos construyendo puentes, escuelas, hospitales en zonas que pueden ser potencialmente inundables? Todo esto es parte de eso que vemos ahí, de resiliencia, de adaptación, de estrategias, de educación, de sensibilización, y una parte muy importante que es la gestión de recursos económicos para financiar todo este proceso. Por eso le hablo de estos dos ODS, porque muchos de los fondos internacionales que están asociados a transición energética y a desarrollo sostenible tienen una vinculación directa con energías renovables y con el cambio climático. Tradicionalmente, la forma en que vemos los proyectos de energía renovable es a gran escala, y los proyectos a gran escala se dividen en las fases que vemos en pantalla. Una fase previa, que es identificar la oportunidad de negocio, es decir, bueno, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, hay buen potencial de energía solar o de energía eólica. Voy a medir por 12 meses cómo se mueve el viento en esa área, en el área específica que estés ponderando. Voy a ver si hay potenciales socios en ese país, cómo están los esquemas de beneficios, de permisos, incentivos a este tipo de sector. Y ya luego de ponderar esa fase previa, pues inicia la fase de desarrollo, que tiene que ver con la factibilidad per se, con ver el tema de los permisos, licencias y autorizaciones que se necesiten desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de autorizar la empresa en ese país o de constituirla, del punto de vista ambiental y, por supuesto, desde el punto de vista de los reguladores del sector energía. Construir lleva todo también un andamiaje desde diseño, ejecución y puesta en marcha, y finalmente lo que es la operatividad per se de estos grandes parques. Le menciono los grandes parques porque, por otro lado, tenemos la posibilidad de a menor escala también trabajar con energías renovables. Y le he puesto aquí dos ejemplos de nuestra región. Uno es en Colombia, donde dos jóvenes han apostado a diseñar una primera gama de muebles que pueden aprovechar energía solar. Y ahí, cuando tengan esta presentación, también pueden abundar un poquito más sobre Sunbrella, que es esa iniciativa colombiana. Por otro lado, desde el punto de vista de un emprendimiento social, también en México vemos que hay comunidades indígenas que han apostado a tener sus estufas solares, sustituyendo el uso de otro combustible, digamos, perjudicial para la salud y para el medio ambiente, como es la quema de carbón o de leña. Aquí vemos un ejemplo de África y me encanta porque es una de mis iniciativas que vinculan múltiples de los temas que queremos impulsar desde la agenda regional, que es el empoderamiento rural, el empoderamiento femenino y, por supuesto, que es el acceso universal a las energías. Es la iniciativa Solar Sister, que está presente en Nigeria, en Uganda y en otras regiones de África. Y básicamente, como ustedes ven en pantalla, estas mujeres venden dispositivos solares que van desde una lucecita para estudiar, como yo decía al inicio, hasta cargadores para celulares solares. En el caso de la República Dominicana, iniciativas ya medianas y más grandes, aquí vemos dos vinculadas a lo que es movilidad sostenible, porque esta transición energética y los temas de emprendimiento no son limitados únicamente a los parques de energía o a uso de energía renovable per se, sino también a otros derivados o otras aplicaciones de las energías renovables. En este caso, el año pasado se lanzó la red de cargadores eléctricos Evergo. Esto es para la flotilla que viene creciendo en República Dominicana de vehículos eléctricos, que ya tenemos más de 300 unidades y de hecho ya empezaron a importarse los primeros autobuses eléctricos. Y aquí vemos a la derecha uno de mis emprendedores favoritos, es Ecomensajería RD, es la primera sistema de mensajería que apuesta no solamente a energía solar a través de sus motocicletas y carros, sino que también te van educando sobre qué tanto aportas a la reforestación con no usar combustibles fósiles y te certifica al año que con esos servicios que has usado de ecomensajería has, por ejemplo, salvado 2 árboles, 3 árboles, 4, dependiendo del tamaño de tus requerimientos.
En Latinoamérica hay otros ejemplos de multinacionales que, aunque no son específicas del sector energía, vemos como cualquier industria, cualquier sector puede aplicar las energías renovables en sus operaciones. Vemos el caso de PepsiCo Latinoamérica, que desde México hasta nuestro país, República Dominicana, tiene instalaciones de paneles solares y energía renovable para el uso de sus procesos industriales, lo cual contribuye a reducir su consumo de combustibles fósiles y, por supuesto, a apoyar a los países donde tienen operaciones comerciales a cumplir con los compromisos en materia de cambio climático. Así que, en un resumen general, cuando hablemos de energías renovables, a mí me gustaría que pensemos en varias cosas. Primero, la energía renovable te permite diversificar la matriz energética, que es un mandato que tenemos a nivel global, que no solamente apostemos a combustibles fósiles, uno, porque son escasos, sus reservas probadas son a muy corto plazo, y segundo, por la afectación que ya tenemos de gases de efecto invernadero concentrados en nuestra atmósfera. Es también un servicio público porque te permite llegar a comunidades apartadas. Entonces, es un mandato estatal que el acceso a energía se le garantice a sus ciudadanos, no importa dónde se encuentren. Y una de las formas más viables de hacerlo es precisamente a través de pequeñas instalaciones de generación distribuida de energía renovable o de los dispositivos que vemos que se promueven en África. Innovación y producción sostenible, ya vimos que esto no es exclusivo del sector eléctrico, sino que también las energías renovables son aplicables a los sectores industriales, a transporte y a otras áreas, y son parte de las prácticas que se promueven desde la Agenda de Desarrollo 2030. Así también es parte de las estrategias voluntarias que tienen muchas multinacionales y muchos sectores vinculados a lo que es sostenibilidad. Y otra dimensión que es muy importante tomar en cuenta es el tema del cambio climático, porque las energías renovables no solamente sirven para reducir esas emisiones que hablamos de gases de efecto invernadero, sino que también apoyan a que los países puedan tener independencia energética. Es decir, en el caso de nosotros como estado insular, como isla, tenemos que importar casi todo el combustible que necesitamos para electricidad y para transporte. Así que quizás la apuesta por las energías renovables es la forma más segura de que nosotros podamos tener esa independencia energética que se requiere de cara al presente y al futuro. En adición a esta triple dimensión, el año pasado nos enseñó que las pandemias son parte de un proceso de rediseño, no solamente del equilibrio ecológico per se del planeta, sino también de la forma en que nosotros producimos, ofertamos y consumimos bienes y servicios. De ahí que no se espera que cuando termine todo esto salgamos a la llamada normalidad, sino que la normalidad sea sustituida por esta salida a una recuperación sostenible, esta salida verde a la crisis. Y en ese sentido, desde junio del año pasado, se están financiando o se están conglomerando fondos para promover estas iniciativas de salida verde a la crisis, y casi todas están alineadas al uso de energías renovables como una forma de generar empleos decentes, como una forma de empoderamiento social y como una forma de realmente apostar por un mercado que nos permite cumplir con la agenda que nos hemos puesto en materia ambiental y climática. Entonces, para resumir algunas recomendaciones o claves para el éxito de su emprendimiento, primero es entender que cuando hablamos de emprender, de innovar, no es únicamente tecnología o creatividad, sino que es un abordaje holístico del mercado en el que queremos penetrar. Y esto tiene que ver también con entender la cultura, entender la sociedad, entender las políticas y la forma en que operan o funcionan los mercados, y sobre todo entender cuáles son los retos, los desafíos en materia ambiental y climática que tiene el país donde queremos emprender o invertir. Seguido de esto, tenemos que hacer un análisis comparado de los casos de éxito en otras regiones. Esta idea que tengo, este proyecto que tengo, ¿ha funcionado en otros países? ¿Qué cosas puedo rescatar de esa experiencia? Ver el tema de la madurez de las tecnologías disponibles, eso que quiero implementar, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, y cómo dentro de las debilidades yo pudiera tener un plan de contingencia o una medida correctiva
para importar ese conocimiento o importar esa tecnología a donde quiero invertir. El tema de considerar las estrategias nacionales de desarrollo y las metas que tiene cada país establecida en un documento muy importante que se llama Contribución Nacional Determinada, anótenla por ahí. Esos son los compromisos que cada uno de nuestros países aquí presentes en este bootcamp, pues envió a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, diciendo que además de que aprobó y firmó el Acuerdo de París, que se comprometen esos sectores a implementar acciones para reducir esas emisiones. Y verán, van a coincidir casi todas las contribuciones nacionales determinadas de nuestros países en las Américas con que la apuesta esencial es al sector energías renovables. Esos dos instrumentos, las estrategias de desarrollo de su país y la contribución nacional determinada, son los argumentos base para ustedes saber si el proyecto que están proponiendo, el emprendimiento que tienen pensado, pudiera tener un apalancamiento desde fondos públicos o desde fondos internacionales. Claro está, hay que revisar el marco regulatorio, si es posible hacer lo que yo estoy pensando, qué tipo de permisos debo requerir, el costo de esos permisos para internalizarlo en la fase del diseño de mi emprendimiento y en mi Business Model Canva. La revisión del portafolio de proyectos de tu país en materia de cambio climático y transición energética, porque probablemente si tu país es de los que ya van avanzado en esta temática, ya han definido algunas iniciativas claves para promover estos temas y puede que tu emprendimiento se sume a esas iniciativas y encuentre un mayor apoyo desde el punto de vista estatal y hasta del sector público. Pues cumpliendo con las reglas del tiempo, mi agradecimiento por este espacio, por su atención. En este enlace pueden encontrar todas nuestras redes sociales de Greenergy Dominicana y me quedo acá esperando sus comentarios, sus preguntas para con gusto responderles. Muchas gracias, doctora Yomaira Martínez, por esta excelente presentación que nos ha hecho en esta tarde en Washington, D.C., también en la República Dominicana, sobre emprendiendo en el sector de energías renovables. Hay pues varios puntos por rescatar, doctora Yomaira. Por ejemplo, usted mencionaba emprender e innovar no es solo tecnología, es entender la cultura, la sociedad, cómo funcionan los mercados, incluyendo las tendencias. Y este punto es muy interesante para nuestros jóvenes que están en etapa de desarrollar ese modelo de negocio, validarlo, pero al mismo tiempo la internacionalización y los beneficios que le brinda la competencia, talento e innovación de las Américas apunta a eso. En base a su experiencia, cómo los emprendedores en etapa temprana, llámese etapa temprana, prototipo, tracción, startups o los 2 primeros años de operación, pueden encontrar oportunidades en el sector energético a través de alianza estratégica o algunas figuras de asociación a nivel internacional que facilite ese proceso. Genial, yo creo que sí, que ahora mismo es el escenario idóneo para que se den ese tipo de alianzas y de, digamos, de apalancamiento, porque es la era de la apuesta a las energías renovables como parte de la transición energética. Así que la recomendación 1A es que vean quién es el órgano rector en su país del tema energías renovables y del tema cambio climático. Seguido de esto, tienen que ponderar probablemente en sus portales web si hay un plan estratégico de fomento a las energías renovables por un periodo determinado. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es hasta el 2030, y eso coincide con la adopción de otros compromisos como es la misma Agenda de Desarrollo 2030. En ese marco de acción, ustedes pueden sumar esos argumentos y sumar esa motivación a sus solicitudes de alianzas, de apalancamiento, porque ustedes van a promover iniciativas sociales o iniciativas empresariales que están apoyando al Estado a cumplir con esas estrategias. Es algo interesante también, doctora Yomaira, y ya para pasar ahora a la sala, también hacer lectura de las intervenciones que estamos recibiendo. Es interesante en el sentido de que por las regulaciones en los países pueden ser diferentes, no obstante, hay también ciertos acuerdos a nivel de integración económica y
ciertos, vamos a llamarles también incentivos a nivel subregional o regional. ¿Tiene usted alguna idea de qué podemos utilizar de ejemplo a la hora de poder internacionalizar nuestros emprendimientos en el sector de energías renovables, energías limpias, etcétera? Claro que sí, de hecho, en muchos de nuestros países, los acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, definen los portafolios de proyectos que se van a financiar a través de la cooperación. Cooperación alemana, europea, país a país o regionales en el caso nuestro como el de ERECAFTA. En ese marco de acción usted ubique, según su país, cuáles son esos acuerdos que se han establecido en materia de energía. Muchos de ellos también son con Asia, de intercambio de transferencia de tecnología y de know-how. En ese sentido, en el caso de República Dominicana y de Nicaragua, Guatemala y los países que conforman el DERECAFTA, tenemos la posibilidad de impulsar proyectos que este tipo de maquinarias incluso pudieran entrar desde Estados Unidos con una serie de incentivos, como es, por ejemplo, exención al impuesto de importación, entre otros, verificables según el caso, pero también es importante que vean si en su país existe una ley de incentivo a las energías renovables. Nosotros la tenemos y tiene un desmonte de algunos de los impuestos y tiene procesos incluso de facilitación de procesos con el tema de aranceles para importar este tipo de equipos, maquinarias, piezas y para promover estos proyectos en el plano nacional. Excelente. Les recordamos a nuestra audiencia que puede intervenir solicitando la palabra en el micrófono, haciendo clic en la mano que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y con mucho gusto le vamos a ceder el micrófono. Al mismo tiempo nos pueden escribir en la sala del chat para que puedan también hacer sus preguntas, comentarios o aportes, o bien decirnos qué tipo de emprendimientos, qué proyectos, qué ideas tienen, luego de escuchar a la doctora Yomaira Martínez, qué ideas les surgen, qué inquietud tienen, porque el objetivo también es aprovechar que tenemos una destacada especialista en el sector para que nos pueda orientar en este proceso. Ya tenemos algunas intervenciones. Doctora Yomaira, permítame por favor hacer lectura de la primera. Las personas que nos acompañan en Facebook también pueden escribir en el chat en esa página y vamos a hacer lectura de sus intervenciones. Víctor San Clemente, a quien le enviamos un cordial saludo. Víctor escribe: buenas tardes. Soy el coordinador de administración de la Fundación Cristiana Más que Vencedores del país de Colombia. Somos una fundación, iniciamos en el año 2012 como una necesidad de disminuir los consumos de sustancias psicoactivas. Tenemos en nuestra entidad jóvenes y adultos que están desarrollando e innovando proyectos sustentables. Bueno, no nos hace una pregunta en particular, pero nos comenta un poco el trabajo que hacen. Felicitaciones, Víctor. Si no está participando en este momento en el TIC Américas, le invitamos para que se pueda inscribir y los jóvenes beneficiarios también de sus proyectos también se puedan inscribir en el programa www.ticamericas.net, la página web. Continuamos haciendo lectura. Raúl Solís, a través de la sala del chat. Doctora, muchas gracias. Mi pregunta es, en estos temas de energías renovables, los capitales requeridos para I+D, investigación más desarrollo, son muy altos. ¿Cuál es su consejo para que un emprendimiento pequeño pueda sobrevivir aún si no tiene esos capitales tan grandes? Y más aún cuando la competencia son empresas gigantescas que facturan millones de dólares cada año. Pregunta Raúl Solís. Excelente. Gracias a Víctor y a Raúl por sus intervenciones. Básicamente, en los casos de innovación y de desarrollo, el aliado por excelencia es el Estado, pero también la cooperación internacional suele apartar importantes fondos de sus proyectos relacionados a cambio climático o a transición energética que se están dando en toda Latinoamérica para este tipo de iniciativas. Y si no está específicamente para innovación y desarrollo, está apartado para el sector academia. Entonces, reitero mi recomendación de hurgar un poco más en qué está haciendo tu país en materia de cambio climático y de energía para que te montes en esa ola como emprendedor, como investigador o tu iniciativa ya operando per se. Porque muchos de estos fondos a veces
hay que regresarlo porque no se usan todos por un tema de desconocimiento, pero en la experiencia de nuestro caso de República Dominicana, la academia ha sido muy activa y te puedo sugerir ver el caso de Smart Campus PUCMM que tenemos en República Dominicana. Es una universidad que tiene fondos asignados para investigación de cambio climático y tiene un laboratorio de energías renovables también construido ahí. El sector empresarial ya instaurado, los grandes generadores de energía renovable también pueden ser un aliado estratégico para nosotros como emprendedores o como investigadores de esta área, porque suelen tener la necesidad de quizás mejorar el diseño de sus paneles, de sus equipos, y no tener que exportarlos de China o de la India, sino que pudiera ser una construcción nacional. Entonces, en ese caso también analizar un poco cómo va el sector de gran generación o de generación distribuida en tu país y ver la posibilidad de alianzas en ese sentido. Doctora Yomara, bueno, nos siguen llegando preguntas por distintos canales. Ya que habla también de alianzas, y esta pregunta es muy interesante porque como que sigue el hilo conductor también. La asociatividad, los clústeres en el sector de energías renovables, ¿qué tanto hemos avanzado en ello? Pero, y también relacionándolo con otra pregunta que creo que era la de Raúl Solís, de que gran parte de estos proyectos pues, están relacionados a compañías un poco más grandes, pero las compañías emergentes, las startups, por ejemplo, que no están metidas del todo en la manufactura como tal, sino que están en lo que es en el desarrollo de tecnologías que puedan facilitar los procesos de plantas grandes, por ejemplo. Son suplidores de empresas grandes. Esa cadena productiva, ¿existen ya asociaciones especializadas en nuestro país que los emprendedores puedan tocar la puerta y apoyarse y apalancarse con ellos? ¿O qué consejo le puede dar usted a los jóvenes empresarios para que ellos tomen la iniciativa y puedan crearla también? Bueno, desde el punto de vista público, ¿verdad? Del Estado, deben existir entidades que promuevan la competitividad o el desarrollo industrial. Entonces, ahí ver un poco cuáles son las iniciativas de asociatividad que están promoviendo desde el Estado y ver si hay alguna vinculada al tema de energías. En el caso dominicano, no existe un clúster per se, pero sí hay una asociación, hay dos. Hay una que es de Asociación de Empresas para el Fomento de Energías Renovables, que tiene más el negocio de instalación de paneles, de medidores, de esa generación distribuida que conocemos. Y hay una para la industria eléctrica per se, que ahí están los grandes parques solares, los grandes parques eólicos. En sus países verificar si existen en el formato de clúster o de asociación para entender cuál es la misión y cuáles son las principales tareas que están desarrollando en sus países. Por el otro lado, desde el punto de vista de la digitalización, que es uno de los pilares de la transición energética, y aprovecho para recomendarles este libro, The Energy Transitions, de Václav Smil. Václav Smil es uno de los propulsores de todo este movimiento de transición energética, tiene varios libros que recomiendo que lo vayan estudiando, que lo vayan adquiriendo, pero sobre todo la transición energética, resume bastante bien cómo se ha dado el proceso de digitalización de los sistemas energéticos. Sí se necesita mucha startup, mucha creatividad y mucha innovación para entender cómo cerramos las brechas de necesidades desde el punto de vista de infraestructura, de conectividad, de mejorar redes eléctricas, de gestionar la energía renovable, que muchas veces es uno de los argumentos para no desarrollarla más, que precisamente siempre desde la ingeniería eléctrica se anota que para tú tener un mayor incremento de renovables necesitas un backup de energía firme, de energía en base a combustibles fósiles, para estabilizar el sistema. Entonces, ver de qué manera se van cerrando esas brechas que existen en la gestión de energía per se y en los sistemas energéticos a través de innovación y de startups. Muchas gracias. Nos llega la solicitud del uso del micrófono por parte de Edgar Alejandro Santa Cruz. En este momento vamos a abrir el micrófono para que pueda intervenir. Adelante, Edgar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Alejandro, soy de Ecuador y tengo un emprendimiento que se enfoca en dar alimentos de calidad y que den la confianza de consumirlos sin la necesidad de lavarlos.
además de ser 100% orgánicos e inocuos. Por temas de la pandemia, no tengo los recursos para poder avanzar como quisiera. Mi pregunta es, a base de su experiencia y su recorrido, ¿no? ¿Qué me recomendarían para obtener financiamiento o tener inversores confiables para compartir mi negocio? Muchas gracias. Gracias a usted, Edgar Alejandro. Gracias, Edgar. Bueno, por mi parte, recomendarle que, además que siga los consejos de los coaches de TIC Américas y YBT, que son excepcionales, es también que vea el documento de la FAO que les recomendé durante la presentación. Cuando le compartan la presentación, puede hacer clic en el diagrama de la conexión que hay entre agricultura y energía, porque de esa manera fácilmente podría identificar cuáles son las iniciativas que promueve, por ejemplo, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, relacionada a esas características que usted promueve. Por ejemplo, si ese emprendimiento garantiza que haya un menor consumo de agua en el riego de esos cultivos, pues ahí tiene ya un gran punto a favor. Otro punto a favor es si los cultivos que usted está sembrando pues garantizan la seguridad alimentaria con respecto a la cantidad y a la calidad de los alimentos que se requieren en Ecuador. Ahí tiene otro punto a favor y es posible que encuentre un apalancamiento desde el sector público-privado, resaltando esas bondades de su emprendimiento. Continuamos con las intervenciones que nos están llegando también por la sala del chat. Si me da unos segundos, por favor, para poder resumir las intervenciones que nos llegan. Bertín Alejandro escribe lo siguiente: ¿podrían hacer recomendaciones de campañas crowdfunding u otras plataformas para invertir en energías renovables? Sí, pues si usted gusta, doctora Yomara, podemos responder esa pregunta. Si gusta, podemos hacer lectura de la segunda al mismo tiempo. Bueno, ahí él me puso a hacer tarea porque que recuerda así de crowdfunding puede ser Sony Money, que he visto, que es Sony de Son, ¿verdad? Con doble N Y, Money. Ahí puede ver si es el tipo de iniciativa que usted necesita y me quedo con la tarea de identificar otras crowdfunding que financien específicamente renovables. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega por parte de María Porcayo. Buenas tardes, en línea a ese tema que pregunta Edgar, refiriéndose a Edgar, que intervino hace poco. ¿Cuál ha sido su experiencia con los inversionistas en su emprendimiento? ¿Las energías son un sector especialmente más estricto por ser más riesgoso? ¿O qué nos puede compartir en su experiencia acerca de esto? Pregunta de María Porcayo. Saludos, María. Excelente pregunta, María. Qué bueno que hay mujeres en energía y mujeres en emprendimiento, así que felicidades. Pues realmente ahí debo destacar que llevamos 7 años posicionando los servicios que ofrecemos desde Green Energy Dominicana. En nuestra experiencia ha sido retador. No voy a decir que difícil, porque afortunadamente el tener formación de base como doctora en Derecho me permitió conocer muy bien las reglas del juego. Cuando se conocen bien las reglas del juego, que era uno de los consejos principales que yo daba, conozca cuál es el marco político y regulatorio de su país. Cuando tú conoces eso, pues es muy fácil moverte en el tema, porque ya conoces cuál es, digamos, el espíritu de la ley de tu país con respecto a las energías renovables y al cambio climático. Han sido 7 años de desarrollo, todavía en posicionamiento. Nosotros no desarrollamos proyectos de energía per se para nosotros, sino que nuestro servicio es de asesoramiento a inversionistas del área de renovable, pero sobre todo en materia de cambio climático y de sostenibilidad. Cómo integrar las renovables a empresas que ya están operando desde el punto de vista no solamente del consumo eléctrico, pero también en movilidad eléctrica o eficiencia energética con la sustitución de equipos, ¿verdad? Desde una impresora hasta el aparato que usas del computador, hay oportunidades de hacer un mejor uso de la energía. Y adicionalmente a eso, pues también nos dedicamos a la creación de capacidades en todos los temas trascendentales para el desarrollo sostenible, y por eso tenemos la academia virtual, que es Green Energy Academy, y también tenemos un podcast que le invito a seguir que se llama Generando Sostenibilidad.
Ahí explicamos todos estos conceptos que a veces suenan como muy exóticos o complejos, pero realmente no son más que procesos que se van dando en las negociaciones internacionales, se adoptan, nuestros países los asumen y a veces nosotros como jóvenes, y ahí me incluyo, aunque ya no, casi no me toca, a veces como jóvenes no lo manejamos del todo. Entonces, así nació el podcast, para explicar en palabras llanas qué son todos estos términos como transición energética, energías no gestionables, cambio climático. Así que si cualquier cosa se queda de esta conversación, puede encontrarla ahí en el podcast. Muchas gracias, doctora Yomaira. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, sí, bueno, antes que terminemos la sesión, vamos a escribir en el chat el nombre del podcast, nuevamente Generando Sostenibilidad, dónde encontrarlo, en qué canal, también de igual forma. Y si nos puede, por favor, escribir también el nombre del libro y el autor, ya que nuestros participantes están muy interesados también para poder conseguirlo. Igual poder escuchar el podcast también. Mientras que pasamos a la siguiente pregunta, quisiera reiterarles también de que pueden participar a través del micrófono. Recuerden hacer clic en la mano en la parte inferior, y a las personas que nos acompañan en Facebook pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros haremos lectura y respuesta de las mismas. Tenemos ahora la intervención o la pregunta vía chat de Melissa Salazar González. Saludos, Melissa. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi consulta es si tienen a mano cuáles han sido en proyectos sociales que busquen el acceso de la energía a todas y todos, y sobre todo en zonas rurales. Melissa Salazar González hace la pregunta. Hola Melissa, otra chica por acá, qué bueno. Pues realmente el mejor ejemplo que te puedo dar a nivel global es ese de Solar Sisters y de Sunny Money, que son iniciativas que procuran empoderar a personas de comunidades apartadas, pero también a mujeres muy pobres, a que usen y vendan energías renovables en sus comunidades. Eso permite que los jóvenes estudien porque van a tener una lucecita que para nosotros es como una garantía que siempre vamos a tener electricidad, pero en esas comunidades no hay energía eléctrica, así que con un pequeño panel solar adaptado a esa bombilla, y en otros casos a un cargador, pues se le dan muchas oportunidades a jóvenes y mujeres de esas comunidades para leerse un libro, ¿verdad? Hasta para poder tener clases virtuales como la que estamos teniendo en esta covidianidad. Muchas gracias. Enzo Erwin Vargas también interviene a través de la sala del chat preguntando lo siguiente: ¿cuáles serían los grandes retos en la implantación de las energías renovables y cuáles son los casos de éxitos de emprendimientos? También, ¿qué tan viable vender la energía renovable generada en hogares e industrias e inyectarla en la red? Enzo Erwin Vargas, un saludo. Hola Enzo, gracias por la pregunta. Bueno, la comentamos un poco en la presentación. Ahí yo le puse varios casos de éxito, uno de Colombia, uno de México, dos de República Dominicana y uno de África. Hay casos de éxito dependiendo la regulación del país, porque cuando hablamos de generación distribuida, es que el excedente de la energía que tú generas con tus paneles solares en casa puedas inyectarlo a la red pública. Entonces ahí hay que ver del país que estemos hablando y ver cuáles son las restricciones regulatorias o tecnológicas que pudiera tener. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, te dicen que por circuito no se puede inyectar más del 15% de la energía total que consume ese circuito de generación distribuida. Entonces ahí tenemos una barrera técnica, no tecnológica, sino técnica, que habría que analizar en el caso de los demás países para saber si es rentable o no. También conocer el tamaño del mercado es importante en la fase de validación de nuestra idea, conocer el mercado al que vamos a insertarnos o en el que queremos promover nuestra oferta de bienes o de servicios. Muchas gracias. Tenemos otras intervenciones. Rafael Pinto, desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Excelente presentación. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia y por hacer el mundo más verde. Rafael Pinto, colega desde Río de Janeiro, en Brasil. Gracias, maestro, por esa motivación.
Pero continuamos en el chat. Participantes, ya tenemos el website de la academia, escrito por la doctora Yomaira, al igual del el link del podcast para que puedan ingresar y lo puedan guardar, ya que cuando cierre esta sala, termine la actividad, pueden perder el link, así que por favor si lo pueden anotar de inmediato. Janet Rojas nos escribe lo siguiente: buenas tardes, ¿cómo encajaría? Perdón, no se entiende muy bien la pregunta. Janet Rojas, si por favor nos la pudiese escribir nuevamente. Bueno, mientras tanto vamos con la pregunta o la intervención de Mauricio Ugalde vía de la sala del chat. Doctora, gracias por su magnífica presentación. En su experiencia, ¿cuál es la variable que hace que un proyecto de energías renovables se vuelva en el tiempo sostenible y rentable independientemente de su localización geográfica? Y eso es muy importante, la pregunta también que nos hacen sobre la ubicación del proyecto. Bueno, la garantía del éxito está en observar las recomendaciones que dimos al final. Primero, ver que el estado del arte, digamos, de la tecnología que se quiere implementar, si es una tecnología que ha alcanzado el grado de madurez en su adquisición, en su implementación, cuáles son las debilidades, las fortalezas que se han identificado en el uso de esa tecnología y sobre todo cuáles son los riesgos socioambientales vinculados al uso de esa tecnología o de esa fuente de energía renovable. Porque de esa manera usted puede prever con tiempo posibles conflictos, posibles limitantes a la expansión a largo plazo de su proyecto. Me explico. Si en una determinada área de su país se identificó un potencial eólico por más de 12, 14 meses, que es suficiente para establecer un parque, pero hay un corredor ecológico de aves migratorias en una fase del año, esas son variables que usted debe considerar en la fase previa para garantizar a largo plazo que la fase de investigación, la fase de factibilidad, se conviertan en permisos dados por el Estado para usted operar ese proyecto. Hablo de gran escala. A menor escala, lo que hay que validar es el mercado. Eso no falla. Entender si la solución que yo estoy proponiendo realmente es una necesidad cotidiana, porque esa necesidad cotidiana me va a dar a mí la sostenibilidad a largo plazo de ese bien o de ese servicio. De lo contrario, estoy creando solamente una idea que se me ocurrió a mí para satisfacción propia o del ego, pero siempre hay que prever las necesidades de los demás, del mercado, de la sociedad en la que estamos interactuando, porque al final eso es un emprendedor, una emprendedora, es un agente motorizador de cambio, es un agente que impulsa, cataliza nuevos mercados, nuevas formas de intercambiarnos las cosas que necesitamos, entre ellas la electricidad, transporte, los sistemas de gestión, la agricultura sostenible y todo lo que hemos conversado a lo largo de esta hora. Muchas gracias. Tenemos la solicitud para el uso de la palabra de Janet Rojas, a quien extendemos nuevamente un cordial saludo. Janet, vamos a abrir su micrófono para que pueda intervenir. Nos puede decir también desde qué país nos acompañan, al igual que el resto de los participantes a través del chat. Gracias. Janet, bienvenida. Muy buenas tardes. Soy de Colombia, del municipio de Casanare, del departamento del Casanare, perdón, municipio Villanueva, y tengo un emprendimiento de artesanías con una comunidad de mujeres. Entonces me gustaría saber cómo encajo yo la energía renovable en esta comunidad. Janet, quédese ahí, no se vaya. Dígame, ¿usted tiene acceso a electricidad por parte del servicio público? Se nos fue Janet. Si no lo escribe por el chat, pues la forma de encajarlo es ver si tienen o no el servicio que ofrece el Estado de electricidad. Si no lo tienen, que es una probabilidad, en el caso dominicano hay comunidades que todavía no tienen electricidad. Entonces ahí promover pequeños, digamos, paneles o proyectos, granjas de energía solar fotovoltaica es una posibilidad
dependiendo de dónde se encuentren ubicados y el potencial o la radiación solar que haya en esa zona. Otra posibilidad es optar por estos dispositivos que se están fabricando a nivel nacional e internacional, de cargadores eléctricos, de equipos que tengan que ver con el uso diario en casa, pero también en nuestros pequeños emprendimientos. Y depende del tipo de máquinas que usted utilice, me imagino, no sé, alguna lijadora o algún aparato electrónico para su artesanía, ver si esos son compatibles con los cargadores solares que existen en el mercado. Esa es una de las formas que yo visualizo. Desde el otro punto de vista, pudiera ser ver si sus comunidades están usando leña o carbón y ver qué sustitutos pueden existir para esos usos que puedan tener en esa comunidad. En general, esos son los usos rurales de las energías renovables, de las adaptaciones que hay de generación distribuida a una escala menor que puedan ser usadas por estas comunidades. Gracias. Tenemos a Janet Rojas en línea. Adelante, Janet, puede abrir su micrófono. Hola, Janet, el micrófono está silenciado de su lado. Por favor, si pudieses desactivarlo. Perdón, si pudieses activarlo, abrir el micrófono. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos con la conexión con Janet, pero si se vuelve a conectar antes de terminar la sesión, con mucho gusto le hacemos nuevamente el espacio para que pueda seguir apoyándose con el consejo de la doctora Yomaira Martinó. Ya para ir cerrando, doctora Yomaira, como parte pues, de la recta final, a las personas que nos acompañan en Facebook, muchas gracias también por hacernos llegar sus preguntas. ¿Algún mensaje final que usted quiera compartir, doctora Yomaira? Algunas palabras claves, algunos recursos, lo que usted guste ya en estas conclusiones de la sesión. Claro que sí. Bueno, como recurso no hay mejor momento para tener información de calidad, gratis y permanente que que estamos en nuestras casas trabajando o intentando trabajar, ¿verdad? Entonces, usar las fuentes oficiales de la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable. Hay otros organismos internacionales como el Consejo Mundial de Energía, los mismos datos que ofrece la OEA y la ONU referente a cómo va el cumplimiento de estos hitos en materia de transición energética y de cambio climático. Y ya en el plano nacional, busquen, por favor, como un compromiso conmigo, qué están haciendo sus gobiernos en materia de energías renovables y cambio climático. De ahí usted puede obtener información de calidad y validada de qué iniciativas se pueden promover, si es factible o no, y si no existe un bloqueo regulatorio para esas innovaciones. Por el otro lado, el consejo general es que no hay momento idóneo para emprender. Siempre vamos a tener una limitante, vamos a encontrar quizás una debilidad, pero realmente emprender se trata de un trabajo de mejora continua, permanente. Muchas veces es lanzarnos a iniciativas como esta de TICS América y sus iniciativas aliadas para nosotros conversar con gente que al igual que nosotros ya está trabajando estos temas o que tiene iniciativas relacionadas. Ahí podemos ver cómo darle vuelta, cómo pivotear nuestras ideas de negocios y seguir en estas comunidades de estos hacedores de cambio. Así que no hay momento idóneo, hay que lanzarse y sobre la marcha vamos mejorando nuestra propuesta, validando los mercados y sobre todo catalizando el desarrollo sostenible que tanto anhelamos y que tanto hablamos en todo momento, pues la forma de hacerlo es a través de nuestras acciones. Muchas gracias, doctora Yomaira Martinó. La mejora continua y permanente, muy importante, estas palabras son una de las características esenciales de la innovación. De hecho, en cualquier tipo de innovación radical, incremental, transformadora, u otra que conozcamos. Sí, muchas gracias por estos consejos, por su tiempo también para hacer esta exposición el día de hoy para nuestra comunidad de emprendimiento, muchos de ellos participantes en la competencia Talento e Innovación de las Américas. Los que no estén participando, les invitamos para que puedan crear su cuenta en la página web y puedan participar. Y los que están participando,
les exhortamos que puedan seguir con el proceso, que puedan enviar su proyecto, su plan de negocios lo antes posible para que pueda ser evaluado por expertos internacionales. En un par de segundos vamos a colocar una encuesta muy corta sobre esta sesión. Mientras tanto, agradecerle nuevamente por su apoyo y participación, doctora Yomaira Martínez. Un placer, un placer. Yo sigo conectada con ustedes, tanto en YABT como con quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y estas sesiones del Bootcamp van a continuar durante todos estos meses. Por favor, estén pendientes del calendario en la página web del Bootcamp. Ya la vamos a escribir en el chat para que puedan estar al tanto. De igual forma, nuestras redes sociales. Y al mismo tiempo, visiten la página web del Bootcamp porque tenemos cientos y cientos de horas de capacitaciones en línea, de sesiones anteriores totalmente gratuitas para ustedes por destacados expertos internacionales. Doctora Yomaira, un saludo hasta la República Dominicana y los mejores éxitos en cada uno de sus proyectos. A todo el equipo del YABT, muchas gracias por su participación, a Eduardo Elías en la parte técnica, Sergio Camus y el resto del equipo de la organización. Muchas gracias por estar presente y hacer posible este tipo de oportunidades para nuestros emprendedores. Recuerden, la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación cierra sus registros el 28 de febrero, por lo tanto están a tiempo de registrarse. Que tengan una feliz tarde. Gracias.